Sara, buenas noches. Hola, Sara. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Bien, profe. ¿No? Bueno, bien ¿Cómo? porque tenemos vida y salud. Bien porque tenemos vida y salud. Sí, eso sí Porque es lo cierto. demás, ahí vamos. Así no haya plata. Señor. Si no haya plata. Ajá. Ay, profe, es que aquí andamos batallando con el internet. Llevamos como 3, 4 días. Mejor dicho, esta semana, lo que va de semana, sin internet desde el domingo al mediodía. Y Sí. toca con los datos porque aquí la lluvia está fuerte. Ay, ¿y los datos sí son suficientes? No, pues digamos que hasta el momento sí, pero toca que solucionen eso porque no, definitivamente. Sí, claro, claro. John Alexander, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué más, bien? Bien, Profesor, profe. compañeros, buenas noches. ¿Qué más, Daniel? ¿Bien? Bien, señor. Ah, bueno, y María José. Uy, María José va de viaje, ¿no? En un avión. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Voy bien. llegando a mi casa. ¿Vas manejando, María José? No, no voy manejando. ¿Quién es el piloto elegido? Sí, ¿Quién es el piloto elegido? ¿por qué? Es Profesor Roja. cuando una persona se emborracha, tiene que elegir un piloto. Ah, no, profe, en este caso solo voy para mi casa. Sí, yo sé. Hola, Adriana. ¿Qué más, Hola, Adriana? profe, hola, compañeros. Buenas noches. Bien, Adriana, profe, gracias a Dios. ahora sí estás viciosa, Adriana. Siempre, profe, siempre. Ah, bueno, digamos que sí, Adriana. ¿Qué más, Mercedes y Jamie? ¿Cómo están? Hola, profe, bien, gracias a Dios. Y tú, ya aprendo. Un momento, profe. Siete, nos falta usuario nomás. Henry. Bueno, me estaba revisando los materiales de hebreo y, uy, no, qué cantidad de información. Tengo información para un curso de 2 años y estaba tratando de condensar lo más importante, pero no he podido bajar de 150 diapositivas, solamente la clase de hebreos. Entonces, voy a tratar de ser conciso. Yo, no- yo de pronto no les muestro todas las diapositivas, sí se las voy a compartir todas, para que ustedes tengan el material. ¿Listo? Pero algunas partes me las voy a ir saltando para que sepan, ¿listo? Además porque en lo que tengo, y en lo que les expliqué, por ejemplo, de lo que estaba explicando del capítulo 1, ¿se acuerdan la parte de la introducción? Y luego lo que compartimos ayer, ahí en las diapositivas ya agregué, ya hay otro material adicional, ¿listo? Entonces simplemente se los muestro para que ustedes sepan. Todo esto lo compartimos, ¿se acuerdan? Destinatario, la fecha, la canonicidad, yo les hablé algo de Hebreos y el Antiguo Testamento, la relevancia de Hebreos, ¿sí? El tema central del libro, ya lo vimos, estuvimos hablando qué contribución hace Hebreos al Nuevo Testamento, ¿cierto? Que lo estuvimos dialogando también. Sí, entonces su exaltación de la persona de Cristo nos enseña a leer y aplicar el Antiguo Testamento y su elaboración del tema de la fe. Es la contribución que hace Hebreos al Nuevo Testamento.
¿sí? Y luego ahí vienen algunas cosas adicionales. Bueno, eso también lo vimos claves para la interpretación. La comparación entre lo que es la exposición y la exhortación, ¿sí? La situación de los destinatarios, esto de la estructura lo vimos, ¿sí? Se los va a presentar de otra manera partiendo de lo que fue el bosquejo. Yo se los presenté después, pero lo vamos a hacer a partir del bosquejo para abarcar algunos de estos puntos, de estas secciones. Entonces, empezamos con el capítulo 1, ¿sí? Lo que es la parte de la introducción, Jesús el Hijo, un mensaje culminante, y después la segunda parte, Jesús superior a los ángeles. ¿Listo? Entonces, ahí están los 4 primeros versículos y luego las explicaciones que yo les di a cada uno. ¿Listo? Eso lo van a tener ustedes ahí. Todo esto lo vimos la comparación entre la antigua y la nueva revelación, ¿sí? Y luego ustedes van a tener aquí una explicación de Dios ha hablado, ¿listo? Desde lo que es el 1.1 y el 2a, ¿listo? Van a tener algunas cosas para que las puedan leer, ¿listo? Con respecto a algunas comparaciones con otros pasajes del Nuevo Testamento, ¿sí? De Cristo hablan las Escrituras y Cristo habla en las Escrituras. Y ahí va a ir un pasaje para que usted lo compare, ¿listo? Luego, por el Hijo, ¿listo? Aparte que ahora habla por el Hijo. Entonces, hay algunas características o los oficios de Cristo, ¿sí? Recuerden que Cristo tuvo 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Son los 3 oficios que él tiene. Y esto hace parte, para que sepan ustedes, esto hace parte de lo que tiene que ver con algunas de las doctrinas de la Carta de Hebreos. Una de las doctrinas de la Carta de los Hebreos es sobre las Escrituras. La otra es sobre la Cristología, que es muy interesante en este libro. ¿Listo? Vemos la persona de Cristo y la obra de Cristo. ¿Sí? Por un lado, Cristo en su persona y Cristo en su obra. Todo desde los primeros 4 versículos de la introducción, ¿sí? Luego hay otras comparaciones y hay algunas cosas adicionales para que puedan ver. Después están los versículos 5 al 9, de 5 al 14, ¿sí? Ahí yo pongo el texto. No hay necesidad de irlo a buscar, sino que ahí va a ir el texto. ¿Listo? Luego la comparación de las citas del Antiguo Testamento con las que hay en Hebreos 1, que lo vimos ayer. ¿Listo? Y aquí los pueden ir viendo ustedes qué dice Hebreos y qué dice el Salmo. ¿Sí? Y aquí para que pongan atención, de verdad, yo hice esto, permítame un segundo, que yo ya yo pensé que ya había puesto yo pensé que había puesto las fuentes, pero las puse fue en el otro computador. Entonces, permítame un segundo, yo instalo por lo menos 3 fuentes de griego, a ver si alguna me llega a servir. Para mostrarles que quiero mostrarles ese pasaje, no quiero quedarme con ese pasaje guardado ahí, quiero mostrarles el término, para que ustedes lo entiendan un poco mejor. Listo, ahora sí tengo el texto acá para mostrarles. Lo que yo les decía, la particularidad, en Hebreos 1:6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Resulta que en la Septuaginta, en el pasaje de Deuteronomio 32:43, aparece lo siguiente. Bueno, ustedes ya saben leer griego, ¿cierto? ¿Quién lee ese pasaje, ese versículo en griego? Yo, profe, a ver si puedo. Dice, pros kunesatosan auto pantes hui hoy teu.
Listo. Muy bien, Sara. Solamente que esta U se lee más bien como si fuera una I. O sea, como si uno fuera a decir U, pero dice I. U. Proski, Nesatosan, Autopante, Cuyo, CU. ¿Listo? Pero quiero que presten atención a este término. Cuyo, ¿sí? Que esa declinación es plural. ¿Listo? Es una declinación plural. Y se refiere a hijo. Entonces, aquí en la Septuaginta traducen como hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, ¿sí? Es una particularidad que era lo que yo les decía ayer, que en algunos manuscritos aparece así como hijos de Dios. Y en el Antiguo Testamento, precisamente, a los ángeles se les llaman hijos de Dios, ¿sí? Pero Hebreo nos va a aclarar que el único hijo de Dios, pues es el primogénito, ¿sí? Con cada uno de los nombres y sus oficios, así como con las características que dijo Mercedes ayer, que en hebreo se mencionan, algunas de las particularidades de las funciones de Jesús. ¿Listo? Luego continuamos aquí con las paralelos, ¿sí? De los pasajes de Hebreos con los del Antiguo Testamento tomados de la Septuaginta. ¿Listo? Y entonces, hoy vamos a mirar lo que es Hebreos 2, del 1 al 18. ¿Listo? Y el bosquejo de ese capítulo es, los primeros 4 versículos son un paréntesis, un paréntesis de advertencia, la tragedia de la negligencia. Y luego, del 5 al 18, Cristo hecho menor que los ángeles para socorrer a la humanidad. Entonces, vamos a ver ese capítulo basados en esas dos secciones. Entonces, dice Hebreos 2, 1 al 4. ¿Alguien más en foro lee? Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, interesante esa advertencia que nos va a hacer el autor de Hebreos. ¿Listo? Ahora, surgen unas preguntas. ¿Cuál es la necesidad que plantea el pasaje? ¿De qué manera debemos atender esas cosas? ¿Cuáles son los riesgos? Surgen esas tres preguntas. ¿Cómo las responderíamos? ¿Cuál es la necesidad que plantea el pasaje? ¿De qué manera debemos atender a esas cosas y cuáles son los riesgos que se están planteando ahí? Entonces, si quieren, lean bien los 4 versículos para poder responder estas preguntas. Sí, Sara. Profe, cuando yo estaba leyendo ese pasaje, pues me surgió la pregunta y, o no sé si puede ser uno de los riesgos de pensar, por ejemplo, en el versículo 3 dice que nos hace pensar que, bueno, esta versión es la nueva traducción viviente, dice que nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esa salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Ahí dice descuidar esta salvación tan grande y en el versículo 1 dice que no sea que nos desviemos de las verdades que hemos oído.
Entonces, eso, digamos que un riesgo sería pensar que la salvación se puede perder por las obras que yo haga. Entonces, digamos, si solo nos basáramos en ese versículo, decir que descuidar la salvación es como dejarse llevar también por el mundo. Entonces, como que si, no sé qué espacio ahí tenga en la salvación ese versículo, porque dice descuidar la salvación. Es decir, que si uno la puede descuidar, entonces uno la puede perder. Esa es como una de las preguntas que me llegó, pues obviamente pues entendiendo que es algo solo por gracia, por obras, etcétera, pero basándose únicamente en ese versículo, ¿cómo se complementa con lo demás de la salvación, de la gracia, de las obras? Es decir, ¿qué influye ahí? Muy buena la pregunta, Sara, y tiene que ver con algo mucho más amplio y ya lo vamos a mirar en la siguiente diapositiva, ¿listo? Daniel. Entiendo que cuál es la necesidad que plantea el pasaje, pienso que de pronto está en el primer versículo. Lo leí en una versión diferente y llamaba la atención sobre, dice, tenía un conector que empieza por eso. Dice, debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado para que no estemos a la deriva. Y de pronto pensaría que en el versículo 1 es donde puede estar la necesidad que está planteando esta parte del pasaje Sí, en cuanto a, señor, sí, siga. en ¿Qué? cuanto a prestar atención o, no sé, prestar más cuidado al mensaje que hemos recibido, no ser, digamos, no simplemente escucharlo, sino tal vez desde el punto de la reflexión. Muy bien, y por ese lado va el problema y es un problema humano y es bastante fuerte que nos puede llevar a perder la salvación. Que si se pierde la salvación, con la pregunta que hace Sara, sí, lamentablemente la salvación se puede perder, pero no, pues no, pero no necesariamente por nuestras obras. Y ahorita vamos a aclarar un poco eso, ¿listo? Mercedes. Profe, es que lo que yo creo que, o no entiendo, más bien lo que plantea el texto, obviamente, sino que yo no entiendo, o que entiendo más bien es que como si estuviera haciendo una diferencia entre los tipos de salvación. O sea, hay una salvación que es pues, que la normalmente nosotros conocemos, que es a la que nos estamos refiriendo, la salvación de la muerte eterna, ¿cierto? Este es un tipo de salvación, pero aquí pues pareciera que estuviera hablando de otro tipo de salvación que no es esa. Una salvación tan grande, pero realmente no se refiere específicamente a la muerte eterna, sino al conjunto de la palabra, al conjunto de mandamientos o al conjunto de instrucciones dadas por Dios a través de los ángeles, etc. Bueno, es una apreciación diferente, pero realmente sí se refiere a la salvación eterna. Es la única, no hay otro tipo de salvación. La salvación es integral. La salvación es integral. La salvación se empieza a disfrutar desde acá y va para la eternidad. ¿Sí? La salvación no la podemos ver solamente como ese fenómeno después de que yo muera, sino que la salvación ya está operando en nosotros desde acá. ¿Listo? El reino de Dios ya llegó, pero todavía no ha llegado. ¿Sí? Pero la salvación que se está hablando ahí sí es esa salvación integral que se podría perder. Y tiene que ver con lo que decía Daniel en el primer versículo. Pero vamos a tener que entender, porque hay posiciones, ¿sí? Por ejemplo, hay una discusión fuerte, ustedes tuvieron que haber visto eso ya en teología, entre la posición calvinista y la posición arminiana, que los arminianos decían que, pues los calvinistas, que la salvación no se puede perder, y los hipercalvinistas que definitivamente el que es salvo y para de contar. Pero luego vienen los arminianos y plantean la posibilidad de que la salvación sí se puede perder. Pero en la forma en que algunos lo ven puede ser riesgoso, porque dicen que cuando yo peco, pierdo la salvación. Entonces, a eso yo lo llamo, yo generalmente digo que es como estar jugando con Dios a la papa caliente. Entonces, si yo peco, la papa la tiene Dios.
Si yo me arrepiento, la papa la tengo yo. ¿Sí? Entonces todo el tiempo estoy jugando con Dios. ¿Qué pasa? En el momento, depende de quién tiene la papa. Si la tiene Dios, me perdí. Si la tengo yo, me salvé. ¿Sí ven? Y entonces, con Dios nos perdonó. No, así no funciona la salvación. La salvación es por gracia, no es por obras. O sea, no es lo que yo haga lo que me puede salvar, pero en últimas, lo que yo haga sí me puede llevar a la perdición. Pero es porque la salvación, desde el punto de vista bíblico, sí se puede perder en un solo caso. Y tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo, que en últimas se llama apostasía. Por primera vez en la epístola del autor nos enfrenta al peligro de la apostasía. Y ese es el tema clave que él va a poner en las advertencias. ¿Sí? Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Esa es la advertencia, ¿sí? Contra la negligencia. No prestarle atención a lo que escuchamos y atesorarlo para vivirlo de esa manera, sino que lo escuchamos y nos olvidamos de eso y luego perdemos el rumbo. Es lo mismo que luego Santiago va a plantear, ¿sí? Cuando uno lee Santiago, el eje central de Santiago tiene que ver con ser hacedores de la palabra. O sea, no solamente es escucharla, sino vivirla. Escucharla y vivirla. Y ese es el planteamiento que va a hacer él, que se había escuchado, pero que algunos estaban como queriendo perder el rumbo y querían retroceder y judaizarse nuevamente. Dice que en Huguet, ir a la deriva lentamente con tiempo suficiente te llevará hasta otro continente y a sus aguas oscuras y desconocidas. Y yo lo pongo eso como un círculo, donde uno se puede ir alejando. En el círculo del centro es donde estamos salvos. Pero hay un segundo círculo y un tercer círculo que en la medida que uno se va alejando al círculo más grande, se está alejando y puede caer en la apostasía. Apostasía en últimas es negar la obra del Espíritu Santo en favor mío. Y cuando yo niego la obra de Cristo, dejo de ver a Cristo. Cuando yo niego la obra del Espíritu Santo, dejo de ver a Cristo y termino negándolo. Y ese es el problema. Por eso, lentamente se puede ir alejando. ¿Sí ven? Entonces, ese es el gran peligro, ese es el gran peligro de la apostasía. ¿Sí? Ese es el gran riesgo que corremos. ¿Listo? Luego viene, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, mire que hay varios pasajes. En Hechos 7:38, este sacro Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. La palabra fue dada por ángeles, ¿sí ven? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles. Entonces, la palabra que fue dicha por medio de ángeles, ¿sí? Y luego Dios utiliza profetas, ahora es dicha por el Hijo. Y esas palabras debemos prestarle mucha atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque en última, según John Piper nos dice, el autor de Hebreos, dice que termina siendo un suicida, ¿sí? O un suicidio, escuchar acerca de tan gran de Salvador y de tan gran salvación y luego descuidarla mientras nos ocupamos de otras cosas y probamos por nuestro descuido que no creemos que sea tan grande y por tanto que nunca la hemos visto y gustado en verdad. Eso termina siendo un suicidio. ¿Por qué? Porque no la aprecié, la oí, pero me olvido de ella y me voy alejando lentamente. Eso es un suicidio, ¿sí? Por no apreciar esa salvación tan valiosa que Dios nos ha dado por pura gracia. El capítulo 2 continúa brevemente el contraste entre Jesús y los ángeles, ¿sí? Luego de que advierte, ¿sí? En el primer versículo que, cuidado, porque ahora esa palabra la hemos oído por medio de quién?
¿Por medio de quién ahora escuchamos la palabra? Jesucristo, el Hijo. Por medio El Hijo. por medio del Hijo, ¿sí? Dice que fue dada por el Señor y luego por los que la oyeron. Es decir, esa palabra es real, es viva. Así que hay que prestarle mucha atención, porque en últimas Cristo es superior a los ángeles, ¿sí? Pero ahora Cristo va a ser superior, ¿sí? Y va a continuar con el tema de los ángeles y luego con el tema de los profetas. Mire que el capítulo retoma el tema de los ángeles y pone en evidencia esa palabra dicha, esa palabra que hemos recibido por medio de ángeles, por medio de profetas, pero que ahora es dicha por el Hijo. Y ahí toma mucha más relevancia. Y esa es parte de la doctrina de las escrituras que tenemos en la carta a los hebreos, ¿sí? El valor de la palabra. Entonces, no la descuidemos, sino que nos aferremos a ella, la buscamos, la consumimos para fortalecernos y mantenernos firmes. Porque si la descuidamos, si descuidamos esa palabra escuchada, nada que hacer. Podemos llegar a caer en la apostasía. Y ese es el riesgo del cual el autor quería prevenir a sus oyentes en ese momento. Entonces, encontramos en este libro de Carson Muy Morris que dice que el capítulo 2 ahora va a continuar brevemente el contraste entre Jesús y los ángeles, pero solo para recordar a los lectores que el destino humano trasciende al de los ángeles. El destino nuestro trasciende, es mayor que el destino de los ángeles, y que con el fin de llevar a la humanidad a ese destino, Jesús se identificó a sí mismo con seres humanos mortales y caídos, para que se dieran cuenta que él experimentó lo mismo, porque él también oyó la escritura y él participa dentro de la inspiración de las escrituras. Y cuando el diablo vino a tentarlo, Jesús le recitó las escrituras, porque las conocía. Y el que conoció las escrituras se identifica con nosotros para que también las escuchemos, para que entendamos que esa escritura viene de parte de Dios y que el propósito es mantenernos firmes en la salvación que se nos ha dado por gracia, pero que por nuestra irresponsabilidad podríamos desaprovecharla. Y ese es el riesgo. Miren que los judíos cristianos estaban corriendo el riesgo de volverse atrás. La pregunta es, los cristianos de hoy en día, ¿a qué quisieran volverse? ¿A qué quisieran regresarse algunos? ¿Al materialismo tal vez? Al mundo. Al mundo. El materialismo hoy en día hace que muchos cristianos vuelvan atrás. Entonces, ese es el riesgo del cual el autor nos quiere prevenir. Pero está el maravilloso destino de la humanidad establecido. ¿Por qué? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Esto también aparece en Job. En Job aparecen estas frases también. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero nos dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero ahora nos dice que, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pues el hombre es la creación de Dios. Dice que nos hizo un poco menor que los ángeles, pero nos coronó de gloria y de honra. ¿Cuál gloria y honra? Pues esa corona que el hombre recibe es para que el hombre le dé toda la gloria y toda la honra a Dios, que es el que realmente se la merece. La gloria puesta en nosotros es para mostrar cómo es Dios. Pero lamentablemente, pues nosotros distorsionamos esa imagen, la dañamos. Por eso la advertencia, ojo, no vuelvan atrás.
Ojo, no vuelvan a dañar la imagen que Cristo ha venido a restaurar en cada uno de nosotros. Y es la advertencia que podríamos estar cayendo. Y por eso es importante entender esa advertencia en medio de la comparación entre Cristo y los ángeles, para que notemos el lugar que nosotros tenemos ahí en la creación, para que notemos que en últimas vamos a trascender sobre los ángeles, porque Dios nos hizo para que administráramos toda su creación, ¿sí? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque en últimas es para que todo esto, los ángeles, el hombre y todo lo creado se le sujete a Cristo. Pero uno lee Hebreos, pero todavía no vemos que le sean sujetas. ¿Por qué? Porque los hombres aún no estamos sujetos plenamente a Cristo, ¿sí? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús, un poco menor, ¿por qué? Porque Él se quiso identificar con nosotros como hombres, en la persona de Jesús. No se está refiriendo al Hijo, se está refiriendo al encarnado, al que tomó el lugar de hombre, ¿sí? Menor que los ángeles, pero igual coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, Jesús es superior a los ángeles, pero, más bien el Hijo es superior a los ángeles, pero al tomar la forma humana, se hizo un poco menor que ellos, solamente para identificarse con nosotros y mostrarnos el camino. Ese es el propósito. Por eso es que él es el mediador perfecto, porque logró entendernos a nosotros, ¿sí? En nuestras tentaciones, hecho un poco menor que los ángeles por su encarnación, coronado de gloria y de honra, porque en últimas él va a ser exaltado. A causa del padecimiento de la muerte, la pasión de Cristo. Entonces, esto tiene que ver con los dos estados de Cristo, el estado de humillación y el estado de exaltación. Cuando Él se encarna y muere, está en el estado de humillación. Pero cuando Él resucita, está en el estado de exaltación. Entonces, Él se encarna una vez más, ¿para qué? Para hacerse un poco menor a los ángeles solamente por nosotros, para identificarse con nosotros. Pero en últimas va a ser exaltado. Hebreos 2:10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Listo? Me voy a volver un poquito acá. Para retomar estas tres preguntas. ¿Cuál es la necesidad que plantea el problema, el pasaje? La necesidad de escuchar las escrituras y ver que Cristo se humilló a sí mismo para identificarse con nosotros y rescatarnos, salvarnos. No para que volvamos atrás, sino para mantenernos firmes. Entonces, la necesidad que plantea ese pasaje es la necesidad de oír la palabra de Dios. ¿De qué manera debemos atender a esas cosas? Con mucho cuidado, con mucha atención, con mucha disposición de corazón. Porque ¿cuáles son los riesgos? Perder una salvación tan grande y alejarnos de la obra que Dios hizo. ¿Cuál obra? Pues la obra de humillación y de exaltación. No la podríamos estar perdiendo. ¿Solamente por qué? Por no prestarle atención a lo que oímos. La fe viene por el oír. Es la manera que las escrituras nos dicen. Los padecimientos de Cristo eran una necesidad. Era necesario que Él padeciese. El fin último de todas las cosas es Dios. Ese es el fin último. No es el medio, es el fin. Dios es la fuente sustentadora de todo. El destino de los hijos de Dios finalmente es la gloria y seremos tal como Él es, ¿sí? Y nuestros cuerpos serán renovados, transformados.
Jesús fue hecho perfecto por medio de sus padecimientos, porque en últimas Jesús es el autor de nuestra salvación. Por eso es que debemos atender al plan salvífico que Él estableció para nosotros. Porque para eso Él padeció. Él no padeció por puro capricho. Él padeció porque había un propósito. Somos en últimas adoptados en Cristo y luego entonces rehace nuestro ADN espiritual por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones para hacernos verdaderos miembros de la familia. Entonces, es interesante que ese ADN que perdimos en el capítulo 3 de Génesis, que distorsionamos, ahora ese ADN espiritual es nuevamente puesto en nosotros por la obra de Cristo, por la sangre derramada. En últimas, Él es superior y Él es el único que puede ayudarnos a mantenernos firmes y no retroceder y atender a la advertencia que hace el autor de esta carta a los hebreos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. No se avergüenza, quiere decir que se enorgullece. El que no se avergüenza es porque se está enorgulleciendo, ¿sí? Entonces, no se avergüenza de llamarlos hermanos, sino que se enorgullece de llamarnos de esa manera. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, ¿sí? Es decir, del sufrimiento, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, si él hizo esa obra, ¿por qué nosotros la vamos a descuidar? Entonces, si Cristo se encarnó y murió para librarnos de la servidumbre del temor a la muerte, eso significa dos cosas. Uno, que aquellos que no están en Cristo tienen buenas razones para temer a la muerte. Lo que viene después de la muerte lo justifica. Y dos, que para aquellos que están en Cristo ya no hay razones para temer a la muerte. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han visto un video, yo lo he visto en las redes sociales, de un pastor que está hablando con una periodista. Entonces la periodista le dice que ella es atea, que ella no cree en todo lo que él está hablando. Entonces él le dice, bueno, hagamos una apuesta acá, así ya como de confianza. Digamos que usted y yo ahorita nos morimos y que todo lo que yo le dije a usted es mentira. El cielo no existe, el infierno no existe, Cristo no existe, la vida eterna no existe, ¿sí? Nada de eso existe. Sencillamente nos morimos y se acabó todo, se acabó la película. Se bajó el telón y todo quedó oscuro y dejamos de existir. ¿Qué pierdo yo? Nada. ¿Qué pierde usted? Nada. Pero digamos que nos morimos los dos y resulta que Cristo sí existe, la vida eterna es real, el cielo y el infierno sí existen y todo lo que yo le he dicho a usted es verdadero. ¿Qué pierdo yo? Nada. Lo gano todo. ¿Qué pierde usted? Le dijo la periodista. Lo pierde todo. Entonces, sea porque sí o porque no, sigue siendo mejor creer en Cristo. Ya sea porque sí o porque no, pero es preferible creer en Cristo. Por eso los que creemos en Él debemos mantenernos firmes escuchando, pero poniendo en práctica lo que escuchamos, siendo hacedores de la palabra. Si no somos hacedores de la palabra, apague y vamos. ¿Sí ven? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? Profe, yo sí tengo una pregunta que me surgió Sí. cuando dice
que el diablo era como el que tenía poder sobre la muerte. ¿Cómo yo le explico eso a alguien? Como, es que hay una clase en CEFI que es rompiendo maldiciones. Entonces, ¿cómo yo le explico a las personas que el que tenía poder sobre la muerte era el diablo y que como Jesús murió, entonces como que venció ese poder? Digamos, ¿cómo se veía ese poder del diablo antes de Cristo? Digamos, ese poder sobre la muerte. ¿Cómo le explico por qué? Si uno dice que Dios es el único para dar y quitar la vida, entonces, ¿cómo es que el diablo tenía poder sobre la muerte? Pues si nosotros lo miramos, el diablo está sometido a Dios en todo aspecto. Entonces, ese control sobre la muerte está limitado también a lo que Dios le permita. Por eso en el Job nosotros leemos que dice, haz con él lo que quieras. Lo único es que no puedes tocar su vida. Y Dios no le permitió al diablo tocar la vida de Job. ¿Sí ven? Entonces, sobre eso prima la soberanía de Dios, ¿sí? Y hasta dónde le permite actuar o no actuar al diablo. Y es algo, ese es un misterio. Es muy complejo nosotros entender eso, por qué Dios permite que el diablo entonces toque a algunos y a otros no. ¿Sí? Entonces, es un misterio, pero la soberanía de Dios está actuando ahí en ese momento. Adriana. Sí, profe, es como que ver la muerte de un creyente, sea la que sea, ¿no? Porque cuando es un niño, pues es muy doloroso, es aún más doloroso porque es un niño, pero sea la que sea, cuando vemos la muerte de un creyente, entonces es como aceptar la voluntad y la soberanía de Dios sobre esa situación, ¿sí? Pues lo veo yo así, porque no podemos decir fue que el diablo lo mató, porque es que no, el diablo no es el dueño de la vida, entonces es decir, es la soberanía, Dios desafortunadamente pues pasó, pero es el control de Dios, o sea, es la soberanía del Señor en medio de esta situación. Pues así es como yo puedo percibirlo. No, así es y es correcto. Mira, a mí me conmueve. Uno va a cualquier entierro, a cualquiera, llámese quien se llame, como se llame, sea quien sea, sin importar las creencias. Pero uno llega a esos velorios y generalmente uno escucha, bueno, ya está en el cielo descansando con Dios. Yo no puedo decir sí, sí o sí no. Uno no sabe. Lo que sí me duele es en los velorios cristianos. Cuando uno está en un velorio, ¿sí? Y viene gente de la iglesia a saludarlo, hay veces yo prefiero que no me saluden los cristianos cuando estoy en un momento de esos. Que el cristiano viene y la primera pregunta que le hacen a uno, ay, ¿y era cristiano? Ah, a ver, si le digo que no, automáticamente lo condenen al infierno, ¿cierto? Si le digo que sí, automáticamente lo mandan al cielo. ¿Y cómo sabemos cuál es el plan de Dios con esa persona? O ya con ese difunto, porque ya no es persona, ya se murió, se fue. ¿Dónde está? Está dormido. Ah, es que ya está con el Señor. ¿Ya resucitó? ¡Ah! O sea, la resurrección ya se dio y yo todavía sigo acá. Si la resurrección ya se dio, entonces yo estoy perdido. La resurrección no se puede haber dado todavía. Porque dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Pero si ya están con el Señor allá, entonces ¿a qué hora van a resucitar? Y si ya están allá, entonces yo no he resucitado, entonces tampoco he muerto. ¿Y qué va a pasar conmigo? Me preocupa. ¿Cómo funciona? Y hay un misterio, y ese es otro de los misterios grandes. Es que nosotros pensamos en tiempo y espacio, pero el Señor se mueve en la eternidad. En tiempo y espacio, desde Adán hasta nuestra época, todos los que han muerto están esperando la segunda venida de Cristo, donde los muertos resucitarán.
Pero en la eternidad no sabemos qué ha pasado. Porque en la eternidad Dios no está diciendo, bueno, esperemos a ver qué pasa el tiempo. Porque Dios no está sometido al tiempo ni al espacio. ¿Sí ven? Entonces, es inentendible para nosotros cómo funciona en la eternidad. ¿Sí ven? Lo cierto es que nosotros sí debemos trabajar para cuidar la salvación. No porque las obras nos salven, si es la gracia de Dios puesta en nosotros, pero con nuestras actitudes sí podemos estar rechazando la gracia de Dios. Eso sí podemos hacerlo nosotros, rechazar la gracia de Dios puesta en nosotros y alejarnos y perdernos. Y después de que una persona cae en apostasía, ya no tiene retorno. Finish para esa persona. Por eso la apostasía es tan delicada. De hecho que hay un pasaje en Apocalipsis, mientras que lo busco, escuchamos a Mercedes. Profe, con respecto al argumento de que estaban durmiendo, ¿cierto? Los testigos de Jehová lo tienen bastante claro. De hecho, pues algunas conversaciones que tienen ellos, o sea, que confrontan con el argumento pues de nosotros los cristianos, es precisamente eso, que los cristianos pues hablan de la resurrección pues inmediata, por decirlo de alguna forma, estilo escuela dominical. Sí, La resurrección inmediata, el mismo día de la muerte, ta. sí. En cambio, y entonces ellos confrontan diciendo de que no, que están dormidos, que cuál cielo si están dormidos, que así pues dice la palabra. Pero entonces ahora eso es un argumento que lo tienen aparentemente claro los testigos de Jehová. Pero entonces, te pregunto algo, profe, ¿qué significará entonces el hecho de que Jesús le dijo a su compañero de muerte el día de la resurrección, su compañero de sí, que le dijo, estarás conmigo en el paraíso? Ay, bastante complejo interpretar ese pasaje, toca verlo a la luz del contexto. Eh, Ok, profe. ¿Sí ven? Entonces, es complejo, porque nosotros podríamos interpretar que ese mismo día iba a estar, pero resulta que Jesús ese día no resucitó. Jesús resucitó al tercer día. O sea que ese primer día, cuando se lo dijo, no lo llevó al paraíso, porque Jesús estaba muerto. ¿Sí ven? Ahí ya nomás hay un criterio para nosotros pensar. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesús estuvo 3 días muerto. Entonces, ¿cómo iba a estar 3 días en el paraíso si estaba muerto? Por eso hay que lograr entender un poco a la luz de esto. Vemos, chico, que es que estoy buscando un pasaje que no me acuerdo. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5 dice, bueno, venga, se los comparto más bien acá para que lo leamos todos. ¿Lo están viendo, sí? Sí, Sí, señor. miren que hay varias versiones. Dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, en otra versión, el que venciere será así vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida. ¿A quiénes? A todos los que salgan vencedores. Eso implica que si hay posibilidades de que se borre el nombre del libro de la vida. ¿Se dan cuenta? Si no existiera la posibilidad, no iría eso. Entonces, así el vencedor será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que los que no venzan, sino que caigan en apostasía, se borrará su nombre del libro de la vida. Es una posibilidad. Por eso no podemos estar sentados tranquilos creyendo que salvos siempre salvos y ya, nada que hacer.
porque nos podemos descuidar y alejarnos. Sí, Mercedes. Profe, qué pena. Bueno, yo tengo una amiga que ella vive en Jerusalén y se casó con un judío. Entonces ella renunció al cristianismo. De hecho, una vez estábamos departiendo y yo dije, yo no sabía, porque ella es amiga mía de infancia. Se convirtió pues, a la religión ortodoxa, ¿cierto? Judía, precisamente para tener algunas también prebendas del Estado de Israel y una cantidad de cosas. Entonces estábamos departiendo y ella, yo le dije, ay, yo no sabía, como digo, que se había convertido a la otra religión. Y le dije, ay, sí, en nombre de Jesús, tal cosa. Y me ha dicho, a ese aquí ni lo menciones, así textual, a ese aquí ni lo menciones. Y le dije, ¿cómo así? Entonces fue cuando me empezó a explicar, no, y yo renuncié, nada que ver Jesucristo, trata, o sea, de convicción, no solamente de interés, sino una convicción legítima, genuina. Entonces, bueno, esa es la experiencia que tengo con ella. Y por otro lado, haciendo un parangón con la ley, podría decir yo lo siguiente y te pregunto, profe, cuando nosotros tenemos doble nacionalidad, por ejemplo, que la Constitución permite pues tener más de una nacionalidad, se puede renunciar a cualquiera menos a la propia. O sea, no se puede renunciar a la nacionalidad colombiana. Uno puede renunciar a la española, puede renunciar a la otra de donde se ha nacionalizado menos a la nacionalidad colombiana. Nunca, no se puede, nunca, y es más, nunca se pierde, nunca. Entonces, yo no sé si nosotros como cristianos tenemos una nueva nacionalidad, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. Entonces, si eso de pronto, ¿en qué sentido podría aplicar en este caso? Pues nosotros, la escritura dice que nuestra ciudadanía no es de la tierra, sino del cielo, ¿sí? De la ciudad celestial. Pero si una persona, como te digo, y como dice Hebreos, y está la advertencia, si una persona empieza a retroceder y salirse del círculo de la salvación, y llega un punto en el cual ya no hay retroceso, nada que hacer, nada que hacer. Pero hay un problema para tu amiga, y es que el esposo aún tiene posibilidad de salvarse, porque el esposo no está negando a Jesús, porque ellos están esperando al Mesías. Ella sí ya lo está negando, y ese es un gran problema para ella. ¿Sí ven? Entonces, para él no es el problema, porque en últimas, cuando Cristo venga por segunda vez, los judíos lo van a aceptar, porque Él es el Mesías que ellos están esperando, no va a venir otro, es el mismo finalmente. Ellos no lo han entendido. Por eso es que ellos no leen Isaías 53. ¿Sabían que ellos tienen prohibido los judíos leer Isaías 53? Porque cuando leen Isaías 53, se dan cuenta que el Mesías sí era Cristo, Jesús. Por eso y los que se atreven a leerlo empiezan a cambiar su forma de pensar y se convierten al cristianismo. Porque ese pasaje o ese capítulo es muy diciente sobre Cristo. Pero igual, una vez más, hay que enseñar que no cada vez que yo peco voy a perder la salvación. No. Sino cuando yo caigo en la apostasía. ¿Listo? Incluso por acá más adelante tengo una imagen. Uy, casi cierro la sala por compartir. Listo. Aquí más adelante tengo una imagen que explica un poco eso. Acá, miren, a ver. En el antiguo pacto, en el amarillo están los verdaderos creyentes. En el segundo círculo está el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. No quiere decir que todo el pueblo de Dios fueran verdaderos creyentes. Y luego está el círculo de la humanidad. Estos verdaderos creyentes podrían salirse del círculo rojo y pasar a ser solamente parte del pueblo de Dios, pero se podrían salir de ahí y ser parte de la humanidad. ¿A quiénes les pasó eso? Por ejemplo, cuando estuvieron en el exilio, que regresaron, Esdras dice, ¿quiénes están casados con mujeres de Babilonia? Tienen dos opciones, una se separan y la regresan, o todos ustedes se devuelven con ellas. Y muchos judíos decidieron regresarse para Babilonia con sus esposas.
Quiere decir que decidieron quedarse en este círculo. ¿Sí ven? En el nuevo pacto funciona lo mismo. Pueblo de Dios, verdaderos creyentes, los que profesan fe en Cristo y la humanidad. Entonces, hay una cosa, es que todos hacemos parte de la humanidad, pero en algún momento profesamos fe por Cristo y en algún momento somos verdaderos creyentes. El que se sale de este círculo, pero se mantiene en este, tiene posibilidad de retornar. Pero ahí cuando se sale a este círculo mayor, ya no va a volver. ¿Por qué? Porque no solamente va a dejar de profesar la fe en Cristo, sino que va a renegar del nombre de Cristo. Eso es la apostasía en el nuevo pacto. Salirse del círculo amarillo y volver a este círculo. Cuando ya estaba disfrutando acá, prefirió alejarse y buscar de estos otros placeres. ¿Se dan cuenta la diferencia? Yo aquí tengo el capítulo 3, ¿sí? Y ahí está la apostasía, el peligro de la dureza del corazón, pero ese no se los voy a mostrar. Porque ustedes van a estar haciendo un foro sobre eso. ¿Listo? Entonces, ese no se los voy a mostrar. Acá lo tengo, pero... Entonces, ojo, aquellos que no están en Cristo tienen buenas razones para temerle a la muerte. Pero aquellos que están en Cristo o que estamos en Cristo, ya no hay razones para temer a la muerte. Termina el pasaje hablándonos de, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Listo? Un texto para meditar, ¿sí? Antes del culto. ¿Listo? ¿Por qué? Cuando nosotros leemos Isaías, debemos pensar, ¿sí? En lo que dice allí: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Dónde el lugar de mi reposo? ¿Listo? Es algo que nosotros debemos meditar siempre con respecto a la obra que hizo Él. Porque en últimas, Él vino a ser misericordioso y fue sumo sacerdote solamente para llevarnos a disfrutar del reposo. ¿Cuál reposo? ¿Sí ven? Es lo que nosotros debemos hacer en el foro. Es lo que ustedes van a... Entonces, siempre que ustedes entren a un servicio, a un culto, a una reunión, siempre piensen en la obra que Cristo hizo por nosotros. En últimas, las escrituras, ¿de qué tratan? Nosotros tenemos un mal acercamiento a las escrituras. La iglesia tiene un muy mal acercamiento a las escrituras, porque nos acercamos a las escrituras para sacar las promesas de Dios para nuestras vidas, para sacar lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Pero cuando yo miro las escrituras lo único que me muestran es lo miserable que soy yo y lo bueno que es Cristo. Y de comienzo a fin muestra que yo necesito de Cristo, y desde el principio a fin me muestras a Cristo y lo miserable que yo soy. Ahí no me habla realmente de la buena vida, ni de la felicidad, ni de lo bien que yo puedo estar, no. A mí me habla que soy un pobre pecador. Pero generalmente nosotros vemos eso es para pensar en el otro. Ah, es que ustedes son unos pecadores. ¿Y yo qué? ¿Acaso no soy yo pecador igual que los demás? ¿Acaso no necesito yo de ese mismo Cristo
que nos está exponiendo Hebreos? Es el mismo que necesitamos todos. Por eso a las Escrituras nos acercamos confiados y seguros de saber que en medio de esa miseria, Cristo murió por nosotros. No para que vivamos bien ni seamos prósperos. De paso nos da las cosas, de paso, de añadidura, por pura misericordia, porque Él quiere y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero Él no murió para que estemos bien, Él murió para que seamos salvos. Y la salvación es integral, como yo les decía, por eso es que hay cierta preocupación de parte de Dios por nosotros acá en la tierra. Sin embargo, yo escucho predicaciones, me pongo a analizar las predicaciones y he escuchado predicaciones donde dice es que los cristianos no podemos estar mal, los cristianos no podemos estar en pobreza, los cristianos no podemos estar enfermos. Y yo me pongo a mirar, ¿en serio no hay cristianos pobres? ¿En serio no hay cristianos enfermos? Yo no sé, yo conozco algunos que sí. O si eso fuera verdad, grave. Es un problema teológico fuerte que tenemos. Porque ese no es el Cristo que habla en las Escrituras. Es más, entre más necesidad haya entre nosotros, más cerca vamos a tener a Cristo. Porque en últimas Cristo murió fue por los pobres y miserables, por los necesitados. Adriana, Sí, profe, de pronto con el tema, digamos, o sea, ahí cuando yo entiendo que entonces que la apostasía es cuando negamos como la eficacia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Como que es verdad el Espíritu Santo, que Cristo es verdad, como el ejemplo que ponía Mercedes, pero digamos, si un cristiano, un creyente, bueno, profesa la fe y después se devuelve por el pecado al mundo. Ay, ¿eso es apostasía o eso no es apostasía? es apostasía. Porque está negando la obra de Cristo en su vida. El problema es que mientras se mantenga en el segundo círculo, por lo menos reconociendo a Cristo y teniendo fe en Cristo, tiene posibilidad de retornar a la fe verdadera. Pero en el momento en que se pasa al lado de la humanidad y empieza a practicar el pecado, automáticamente está diciendo, no, Cristo no existe. Niega la obra de Cristo, niega a Cristo. Y entonces ahí, eso es lo que ahí es donde viene la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque no permite que la obra del Espíritu Santo le siga mostrando a Cristo, queda nublado, deja de ver a Cristo. Quiere decir que el Espíritu Santo ya no actúa en esa persona. Y nada que hacer, esa apostasía. Por eso es que no debemos ser practicantes del pecado, somos pecadores, pero no debemos volvernos practicantes del pecado, porque eso es lo que muestra que nos estamos alejando. Sí, John Alexander. Profe, hablar de pronto un poquito de ese dilema viejo, porque este es un tema, de hecho, teológico hace muchísimo tiempo, pero es que en mi experiencia personal, la mía, cuando descubrí la gracia, cuando yo descubrí la gracia fue como que se me abrieron los ojos y un peso que había sobre mis hombros cayó, Sí, porque el cristianismo que yo conocí, se veía el diablo hasta en el chocolate, se veía el diablo en todas partes, se veía el diablo y usted podía como perder su salvación y tenía que consagrarse y si usted se moría, si salió de la iglesia y a la media hora se murió, si pecó en ese lapso de tiempo sin haber confesado, pues se iba para el infierno. Entonces, eso no era libertad, eso era una carga psicológica y emocional porque su salvación no está asegurada. Y cuando uno descubre la gracia, que yo creo que realmente es Dios quien la revela, lo que se quita es un peso sobre los hombros y lo que viene es una relación no por temor, sino por comunión, por amor con Dios. Y cuando uno enseña la gracia, lo digo ya como pastor, eso me pasó como cristiano,
fue una liberación muy impresionante la gracia. Pero cuando ya uno lo va a enseñar, tiene unas ciertas limitaciones porque no todos la van a entender. No todos van a entender la gracia, porque mientras que para unos va a ser esa quitarse el peso de que si será que soy salvo, será que no soy salvo, para ellos es bueno, otros van a salir con licencia para pecar. O sea, o lo van a entender de esa manera. Porque si yo peco, si Jesús pagó por mis pecados, yo le decía en algún culto, ¿cuántos pecaron hoy? Pues todos. ¿Cuántos van a pecar mañana? Pues todos. La obra de Cristo cubre los pecados de hoy y cubre los pecados de mañana y los de pasado mañana y los de esos días después, porque la obra de Cristo fue perfecta. Entonces, el que no entienda la gracia va a salir a pecar deliberadamente porque se confía de eso y no va a vivir en santidad. Entonces, yo creo que en la práctica, profe, yo creo que la salvación no se pierde. Lo que se pierde son las almas. La salvación va a permanecer ahí, como disponible para la humanidad. No, la salvación no se va a perder nunca. Se va a perder en las almas que se apartaron de Dios. Así lo entiendo y en la práctica sería como descansar y tener en la mente, como dice Efesios capítulo 6, el yelmo de la salvación, porque si usted no tiene en su mente, no está protegida porque usted es salvo, ni siquiera va a poder enfrentar al enemigo. Entonces, es entender en su mente y en su corazón que usted es salvo en Cristo, que usted debe tener un compromiso es de andar en Cristo y en comunión con Dios, es decir, en su mente, o por lo menos así lo entiendo hasta ahora, de pronto cambie más adelante, pero hasta ahora lo entiendo así. En mi mente y en mi corazón tengo la convicción que soy salvo, soy de Él, soy hijo de Dios y nunca dejaré de ser hijo de Dios, porque así como el hijo pródigo se apartó, era un hijo apartado, pero nunca dejó de ser hijo, que se perdió los privilegios de estar con papá, la bendición de estar con papá, sí, pero lo retomó cuando regresó al Padre. Entonces, en mi mente y mi corazón soy salvo, pero en la práctica tengo que vivir como si sí perdiera mi salvación, porque eso se llama santificación. Entonces, mi manera de vivir muestra que soy salvo. No vivo buscando vivir en santidad para ser salvo. No sé si se entendió el trabalenguas, pero quería resaltar el tema de la gracia por sobre el tema de la salvación, porque yo sé que hay mucho cristiano que está pasando la línea, uno de la angustia por su salvación y otro la línea de la mundanalidad por no tener límites en la gracia. Sí, eso es cierto, son dos extremos que si no los cuidamos, eh, pues nos llevan a fallar y eso puede acarrearnos problemas eternos. Los problemas eternos no creo que los tengamos nosotros. Sara, Sí, profe, tengo una pregunta, digamos, acerca de este tema de la apostasía y toda esa cuestión. Es en Mateo 7:21 al 23, que dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Digamos que en este pasaje y viéndolo el día de hoy, no sé si tenga que ver con que, donde dice que no profetizamos en tu nombre, ay, perdón que se atrasó la gana. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, como si algún día los hubieran hecho porque estaban dentro del plan de Dios, dentro, digamos, llenos del Espíritu Santo, llenos de sus dones, pero después como que se apartaron, o no sé si tenga que ver que estén dentro de un círculo de decir Señor, Señor, o alcanzar a tener esa fe. Bueno, no sé si Adriana puedes apagar tu micrófono porque me distrae un poquito. Adriana, bueno, no sé si tenga que ver con el círculo de llegar a decir Señor, Señor, como de reconocer esa fe, pero al mismo tiempo ser hacedores de maldad, como dice en el versículo 23, de que desobedecieron. No sé ahí qué tenga que ver
con el tema de hoy. Sí está hablando de apostasía o está hablando de otra cosa. Ahí no habla de apostasía precisamente. Lo que pasa es que hay muchos que dentro del contexto que se vivía, terminaban haciendo o querían hacer lo mismo, pero era para mostrarse. Y hay muchos que lo hacen es por eso. ¿Sí? En últimas, Dios obra, porque por misericordia con el otro. Pero las personas no lo están haciendo realmente por servir verdaderamente a Dios. No hay un servicio sincero. Por eso hay otro pasaje donde dice que el que se limita a hacer lo que se le manda es un siervo inútil. Muchos de nosotros terminamos siendo siervos inútiles. Ah, pero Señor, yo hice lo que tú me dijiste. Sí, muy bien, hiciste lo que se te ordenó. Eres un siervo inútil porque no fuiste un paso más allá. Es decir, se espera que cuando se le sirva al Señor se haga realmente con disposición de corazón y con sacrificio. Ese ir una milla extra, ¿sí? El de poner la mejilla, cuando te peguen la derecha, pon la izquierda. Ese extra es el que se espera de los verdaderos hijos de Dios, de los verdaderos creyentes. No solamente quedarnos es que Él nos ordenó echar fuera demonios y ahí nos quedamos. No, hay que ir un poco más allá. Entonces, ese pasaje en sí quiere mostrar es eso. ¿Hasta dónde realmente estamos dispuestos a servir sometidos a la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde? Porque en últimas hay muchas cosas de acá que como que nos retienen y servimos hasta cierto punto, pero después ya no. ¿Sí ves? Entonces, ahí precisamente no está hablando de apostasía. De hecho, que en la época de los que escriben los evangelios, aunque sí se está presentando la apostasía, los evangelios no nos van a presentar ese tipo de problemas. Bueno, ¿Listo? profe, Bien. muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? Profe, ahí en el chat Adriana preguntó si se pueden apostatar solo los que fueron creyentes. Sí, solo los creyentes, porque uno que no sea creyente, pues no puede apostatar porque no ha disfrutado la salvación, no ha disfrutado de la obra del Espíritu Santo en su vida, entonces no apostataría. Sí, son los que han llegado al centro los que se pueden ir al extremo, pero los que están en el extremo, que están en el círculo de la humanidad, pues ahí están y ahí van a seguir hasta que decidan reconocer la obra de Cristo en sus vidas. ¿Listo? No es que decidan aceptar a Cristo en su corazón, porque el ser humano no tiene la capacidad para aceptar eso. Sí, pero sí reconocer que Cristo o el Espíritu Santo está obrando en sus vidas y procedan al arrepentimiento para irse hacia el círculo del centro. El que llega al círculo del centro es el que se podría retornar otra vez y apostatar. Pero mientras que no llega, ya no hay posibilidad de apostatar. ¿Listo? Profe, una apreciación. Sí, Cuando comentaste de los pobres y de los enfermos, que no, que no, ¿qué fue lo que dijiste? Que no se pueden salvar, algo así, que los pobres y los enfermos, ¿cierto? No quiere decir que Jesús no esté en medio, ¿cierto? Eso fue lo que nos comentaste, algo así. sí, que no Ok, podemos, yo lo que decía es que no podemos pensar en un evangelio donde se diga que por ser creyentes no vamos a estar sin enfermedades, sin pobreza, sin necesidades. O sea, bueno, eso. solo prosperidad no. O sea, el hecho de ser cristianos no quiere decir que siempre vamos a estar bien. Así es, profe. De hecho, era lo que quería comentar con respecto de eso, de que hay una teóloga. Una vez asistí a una conferencia allá que me imagino que tú la conoces, se llama Emil Secuda. Ella es una prominente teóloga, bueno, argentina creo. Ella comentaba de que para los europeos, para los asiáticos, especialmente Israel,
eh, sí, para Oriente Próximo y Medio Oriente, más específicamente, realmente Latinoamérica es pobre, o sea, todos somos pobres, todos. Los que estamos aquí en este Zoom, por el hecho de ser latinoamericanos, o sea, somos pobres, o sea, los que no estamos en la dinámica occidente, nosotros no somos ni siquiera occidente. Occidente es Europa, América del Norte, Australia, ¿cierto? Pero Suramérica no es occidente. Entonces, en esa dinámica, nosotros, o sea, somos considerados incluso para Israel, repito, pobres, el Israel actual. Entonces, realmente nosotros, como esa profecía, que incluso pues está en la Biblia, creo yo, por eso ahí digo la apreciación, en Isaías 55, cuando pues se habla de que gente que no te conocía, que no te conocieron, correrán a ti, o que tú no conociste, algo así dice. Creo yo que es como algo espiritual que tiene que ver incluso con Latinoamérica, pues siendo un poco como atrevida, y dando rienda suelta a interpretaciones y alegorías de que realmente el mundo no conocido como nosotros en esa época, no estábamos supuestamente en la visión del escritor, del autor bíblico. Sin embargo, estábamos en el corazón de Dios, y más sumado de pronto a ese hecho de decir de que somos realmente pobres, pobres económicamente, pobres económicamente. Entonces realmente Dios está en medio de nosotros y siempre nos concibió por la realidad latinoamericana que poseemos. Esa es mi apreciación, profe. Sí, ¿no? Y así es. Y inclusive dentro de los niveles que vivimos nosotros, por ejemplo, solamente acá en Bogotá, ¿qué hacemos con los cristianos, por ejemplo, que viven en sectores como Ciudad Bolívar? Donde uno va y es que realmente las condiciones son difíciles. Yo fui a visitar cristianos al barrio del Amparo, donde en una habitación hecha de latas vivía una familia, papá, mamá y 8 hijos, y son cristianos. Entonces, ¿yo qué hago con ellos? No son verdaderos creyentes porque son pobres, entonces no son cristianos, según el concepto que se escucha en muchas predicaciones. Es que el cristiano no puede estar en pobreza. ¿Y qué hacemos con los cristianos que están en el hospital? ¿Y qué hacemos con los cristianos que han muerto por una enfermedad? Nosotros tuvimos un estudiante, uno de los estudiantes de nosotros de Unisimes, Miguel Ángel Celis. Él empezó a estudiar con nosotros acá y alcanzó a ser parte del primer semestre y lamentablemente, estando ya estudiando acá, se enfermó, le hicieron un examen y resulta que tenía cáncer y un año después falleció. Entonces, no era un verdadero cristiano porque se enfermó. Y ese es el concepto que se tiene muchas veces desde la iglesia. ¿Por qué? Porque nos acercamos a las escrituras de una manera errada, equivocada. Entonces, desde ese punto de vista, la Biblia no trata de nosotros, la Biblia trata de Cristo que viene a rescatarnos de nuestras miserias, no viene a hablarnos de nosotros. La Biblia no es el manual de vida para nosotros. Ese es un concepto errado. Nosotros hemos escuchado muchas ideas que es nuestro manual de vida. No, la Biblia no se escribió como un manual de vida para nosotros. La Biblia se escribió con un escrito donde nos va a mostrar a un personaje y una obra salvífica. Y desde comienzo a fin, de eso trata la Biblia. Pero si yo me sigo acercando a la Biblia pensando en lo bueno que tiene para mí, me seguiré equivocando. Más bien me acerco a la Biblia y bajo mi cabeza porque me refleja lo miserable que yo soy y lo hermoso que es Dios al querer rescatarme de esa miseria. Eso es mucho más valedero que cualquier otra cosa. He escuchado yo desde los púlpitos cuando dicen, es que Dios bendice al dador alegre. No, eso no dice la escritura. La escritura dice que Dios ama al dador alegre. Para mí es más importante el amor de Dios que la bendición de Dios. Porque es que la bendición de Dios también se acaba. Si hablamos de bendición en lo material, pues en lo material pasa. Pero el amor de Dios es eterno. Prefiero el amor de Dios a las bendiciones de Dios. ¿Qué hago con bendiciones materiales si no disfruto el amor de Dios? Y eso es lo que el libro de Hebreos quiere protegernos.
Cuidemos el amor de Dios que ha sido dado por medio, y lo entendemos por medio de oír las Escrituras. Cuando uno es soltero y quiere conquistar a la novia, ¿qué hace? ¿Cierto que uno le habla o uno la conquista? Sale una cita y nos quedamos callados los dos. No, ¿cómo uno conquista a la esposa? Con palabras. ¿Cómo Cristo quiere mostrarnos su salvación? Con la Escritura, con lo que Él dijo, con lo que Él enseñó. Por eso hay que prestarle atención y cuidarnos de hacer o ponerlas por obra. Y luego vamos a ver que Santiago tiene la misma idea. Lo presenta de otra manera, pero Santiago nos va a dar la misma idea de la importancia de poner por obra las Escrituras. Y luego Pedro nos va a decir lo mismo. Y luego Judas. Ese es el eje central de las cartas generales, porque en última es la condición en la cual vivían esos destinatarios. Ellos no estaban viviendo, no estaban pasando lo mejor, estaban pasando persecución y mucha crisis económica y mucha necesidad, y muchos murieron por causa del Evangelio. Es a ellos a los que se les escribió estas cartas. Es a nosotros que no vivimos esas situaciones, pero vivimos otras. Que estamos en riesgo de volvernos atrás también. Claro, también estamos en riesgo de en algún momento retroceder. Por eso debemos cuidarnos. Por eso Hebreos nos anima a poner nuestra mirada en el que es superior a los ángeles, en el que es superior a los profetas, en el que es el sumo sacerdote. Ahí es donde debemos concentrar nuestra mirada al escuchar lo que se ha dicho de él. Y lo que se dijo de él está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si no le prestamos atención a eso, es la advertencia de Hebreos. Y más adelante aquí se las voy a poner rápido. Igual como les digo, les voy a compartir esta presentación. En esta parte del capítulo 4, 14 hasta el 5, 4, vamos a ver ante la grandeza de su persona y de su obra, y vamos a ver el sumo sacerdocio. Sacerdocio es una vocación divina. Jesús fue designado por Dios como nuestro sumo sacerdote. Pero al final de eso vamos a ver otra advertencia, ¿sí? O dos exhortaciones más bien. Una exhortación a la perseverancia y otra exhortación a la oración. La escritura, lo que escuchamos, debe ser llevado a cabo y mantenerlo con perseverancia y con oración. Si no prestamos atención a esto, también corremos peligros. ¿Por qué? Dice Kistemaker, la fe es aquella creencia que se atesora internamente en el corazón y que también se profesa externamente ante los hombres. Es decir, para atesorarla en el corazón se necesita oración. Para profesarla externamente a los hombres se necesita perseverancia. En eso debemos nosotros tener cuidado. ¿Sí? Escuchar, perseverar y orar. Son advertencias que se nos hace la carta de los Hebreos. Entonces, esa carta es interesante por eso, por las exhortaciones que nos hace a todos, porque todos estamos corriendo el mismo peligro. ¿Listo, mis hermanos? Con el favor de Dios, mañana les subo esta diapositiva y les subo el trabajo que van a presentar la próxima semana. Ya tienen el foro, la próxima semana el trabajo y la siguiente examen. ¿Listo? ¿Alguna Profe, ¿tú ya habilitaste el foro? Sí, sí, que yo sepa, sí. Ah, ¿Por profe, qué es que a mí no me aparece. no te aparece? Uy, pues espera que ya que lo dices, de una vez reviso. Sí, Sara, ahí está. Está habilitado desde el 14 de agosto hasta el 20 de agosto. Ah, listo, profe, déjame reviso. Jamie ya lo vio, Jamie ya lo vio, Cancel. ¿cierto? Sí, profesora, no aparecen las asignaciones de actividades, sino
en el contenido de la asignatura, de la Tienes que materia. entrar a Classroom. Ah, listo, muchas gracias. ¿Listo? Para que lo respondan. Les puse plazo hasta ¿cuánto? Hasta el 20, hasta el domingo. Hasta el domingo les dejé el plazo. Pero no lo dejen para el domingo, porque si no, no le pueden responder a sus dos compañeros. ¿Listo? Entonces, que tengan un feliz fin de semana. Listo, profe. No, profe, gracias. Chao, Gracias, compañeros. profe.